Bienvenidos un día más a la Brújula Biológica, el canal de YouTube que va siguiendo de cerca el desarrollo de la biología de segundo de bachillerato. Hoy trataremos uno de los temas señeros de la biología, el que se dedica al estudio del ciclo celular. Hablaremos de la mitosis, de la meiosis y de su significado biológico. Para abrir boca os traigo fotos de algunas plantas que están ahora en floración. Si os asomáis un momento a cualquier terreno, a cualquier campo que tengáis cerca, podréis observar toda una efervescencia de floración a vuestro alrededor. A la izquierda, una especie del género Silene y a la derecha, un clásico, la Malcolmia nidorea, que ahora mismo está pintando de rosa nuestras playas más cercanas. Sin más dilación, comenzamos. Como siempre, os traigo el cuadrante con los saberes básicos y los resultados de aprendizaje que se esperan de ellos que propone la universidad para su prueba de acceso y lo que se establece en el boletín oficial con respecto a la asignatura de biología. Queda una parte, un bloque que se centra en el estudio del cáncer en sus aspectos citológicos, pero eso lo trataremos más adelante en el bloque de género. En el núcleo de la célula, pues tenemos que considerar lo siguiente. Primero, que como tal, el núcleo solo existe en las células eucariotas. Las células procariotas lo que tienen es una molécula circular de ADN que está, pues dentro del propio citoplasma, no está aislada por una membrana. La forma que tiene el núcleo varía de unos tipos celulares a otros. Suele ser esférico, pero encontraréis también núcleos ovalados, polilobulados, como es el caso de algunos glóbulos blancos, en fin, variable en general. Esto, pues, también se da en cuanto al tamaño. El tamaño no es lo mismo en unas células que en otras, pero siempre va a ser proporcional al volumen de la célula. Aproximadamente el 10% del volumen celular va a ser el núcleo. La situación que tenga dentro de la célula también es distinta. Los habrá que sean basales, los habrá centrales, laterales. Va a depender de qué tipo de célula estemos tratando. Su número, pues normalmente habrá un núcleo por célula, pero encontraremos células con dos o más núcleos. Es el caso de las células musculares o de los hepatocitos. Cuando una célula tiene muchos núcleos, el origen puede ser distinto. Hablaremos de plasmodios cuando se han dado diversas cariocinesis, es decir, divisiones del núcleo, sin citocinesis después. Entonces se van acumulando los núcleos dentro del mismo espacio citoplasmático. O hablaremos de sincitio si hay una fusión de diferentes núcleos que estaban antes separados. El núcleo, como hemos dicho al principio, está delimitado por una envoltura nuclear. La envoltura nuclear va a ser la que de alguna forma separe, pero a la vez una el núcleo con el resto de la célula. Dentro del núcleo encontraremos un líquido especial, similar al ionoplasma, pero que aquí recibe el nombre de nucleoplasma. Veremos también el nucleolo y sobre todo tendremos la joya de la corona de la célula, que es su ADN, que estará en forma de cromatina. Ese ADN va a ser el que esté ahí almacenado y exprese su información genética cuando llegue el momento y también se reproduzca, se replique para dar otros paquetes de ADN idénticos a sus células hijas. Señalar también que en el núcleo se producen todos los tipos de ARN, tanto el mensajero como el ribosómico, como los ARN transferentes. Y destacar el hecho de que las células pasan por dos fases muy diferentes, como veremos en su ciclo celular, la interfase y la división, y que precisamente el núcleo va a variar mucho de un momento a otro. Como tal, solo se va a presentar en interfase. Cuando llegue el periodo de división, veremos que ocurren otros fenómenos con el ADN que lo harán estar de una forma muy distinta
de ese aislamiento que hemos visto y hemos descrito hace un momento. Comencemos con la envoltura nuclear, lo que también llamamos membrana nuclear. Destaquemos que es doble. Hay una membrana nuclear externa que forma parte del retículo endoplasmático rugoso, podremos encontrarla por tanto con ribosomas, y una membrana nuclear interna. Entre ellas hay un espacio intermembranoso. Y en la parte de la membrana nuclear interna veremos una serie de proteínas, un complejo de proteínas que formarán la lámina fibrosa. Lo tenemos aquí. Esta sería la membrana nuclear externa, esta sería la membrana nuclear interna y esto sería la lámina fibrosa donde se van a enganchar la cromatina. También es muy importante que la membrana nuclear tiene poros. Veis que tiene unos espacios abiertos por donde se comunica el nucleoplasma con el citoplasma. Bien, estos poros no son sencillamente agujeros, sino que tienen todo un complejo proteico que se llama complejo del poro, constituido por numerosas proteínas, que van a regular las dimensiones del mismo y van a hacer posible que se abra o se cierre según le convenga a la célula. El número de poros también varía mucho de unos casos a otros y va a depender de la actividad que tenga esa célula. Si, por ejemplo, hay una gran actividad sintetizadora de proteínas, como es lógico, habrá que producir muchos ARN mensajeros dentro del núcleo y tendrán que salir por los poros. Entonces, habrá más cantidad de poros en una célula que segrega o que secreta mayor número de proteínas. El nucleoplasma y el nucleolo son otras dos estructuras que conforman el núcleo celular. En el caso del nucleoplasma es algo parecido a lo que hablábamos del hialoplasma en la célula en su conjunto, ¿no? El líquido que bañaba los distintos orgánulos. El nucleoplasma, pues, ese líquido que es algo distinto, pero que en este caso sostiene la cromatina, el ADN. Es una matriz acuosa, es agua, y dentro de esa solución encontramos gránulos de distinta dimensión. Los más pequeños pues son las ribonucleoproteínas que encontramos compuestas de ARN y de proteínas, y después, según donde los encontremos, pues tenemos gránulos de pericromatina alrededor, en la periferia, que son fibrillas de ARN ribosómico fundamentalmente, con 30 a 50 nanómetros, y los gránulos de intercromatina que están entre el ADN, compuestos también de ribonucleoproteínas y de enzimas que van a intervenir tanto en la replicación como en la transcripción. En cuanto al nucleolo, pues es una estructura bastante patente que se ve porque es más denso, es más oscuro, pero que no está rodeado de ninguna membrana, no está delimitado. Y además aparece y desaparece a lo largo de la vida de la célula. Durante la mitosis desaparece completamente. Normalmente hay uno, pero puede haber más de uno, en el caso de los hepatocitos que tienen dos. La importancia del nucleolo es que es el lugar donde se sintetizan todos los ARN ribosómicos, los que van a dar lugar a los ribosomas. Recordad que los ribosomas estaban constituidos por dos subunidades, más o menos esféricas aproximadamente, y que están compuestos de ARN y de proteínas. Bueno, pues según el estado en el que se encuentre ese ARN, así vamos a encontrar unas estructuras u otras dentro del nucleolo. Hay que decir que cuando se ve al microscopio electrónico encontramos una parte del nucleolo que no tiene ADN, que es una zona eminentemente granular, son gránulos que van a constituir esas subunidades ribosómicas, y otra zona fibrilar que va a ser pues menos redondito y que va a ser la fibra de ARN ribosómico y de proteínas que aún no se han establecido para formar las subunidades ribosómicas. Pero después vamos a encontrar una parte con ADN. Una parte con ADN que va a ser la que encontrábamos en los cromosomas en las constricciones secundarias, lo que llamamos las regiones organizadoras del nucleolo, los NOR. Estas zonas que no están en todos los cromosomas, sino en unos cuantos pares de la dotación cromosómica de la célula, ahí está la información genética para la transcripción de estos ARN ribosómicos que formarán los núcleos. La cromatina es el ADN
bueno, no solamente el ADN, es el ADN más una serie de proteínas que lo van a acompañar y le van a servir tanto para estructurarse como andamiaje en estructuras cada vez más gruesas y más acortadas, y los que van a corresponder con enzimas. Entonces podemos decir que la cromatina es el conjunto del ADN celular asociado a proteínas. Hay tantas fibras de cromatina como después habrá cromosomas. La diferencia es que los cromosomas están muy replegados y son visibles, mientras que la cromatina está dispersa formando una maraña, una especie de ovillo que no se sabe muy bien dónde empieza y dónde termina, pero son fibras que comienzan y finalizan. Cuando se empaquetan, se condensan, forman los cromosomas. Las proteínas que constituyen la cromatina son de dos tipos. Fundamentalmente las histonas, que van a ser las que hagan el andamio, ese andamiaje para que se formen primero las fibras de 30 nanómetros, el collar de cuenta, hasta terminar en los cromosomas. Hay de varios tipos, H1, H2A, H2B, H3 y H4. Estas histonas van a tener un papel fundamental para el plegamiento del ADN. Y después están las proteínas que no son histónicas y que fundamentalmente son enzimas que están implicados en los procesos de replicación del ADN y de transcripción. Según el grado de compactación de la cromatina, tendremos eucromatina y heterocromatina. La eucromatina está menos replegada, es más clara. Es el ADN que se va a transcribir más fácilmente en la célula. Es, por así decirlo, la ropa que tenemos en el armario y que nos ponemos todos los días, la que tenemos a la mano. Y después está la heterocromatina, que es más oscura y que no se va a transcribir en principio. Es la ropa que tenemos, por ejemplo, cuando es invierno, pues la ropa de verano, que la tenemos en otra parte, no la vamos a usar en ese momento, pero sí la usaremos más tarde. Hay que decir que la eucromatina y heterocromatina que hay en cada célula varía dentro del mismo individuo, porque no en todas las células se expresa toda la información genética del individuo. Hay que saber y tener muy claro que todas nuestras células, ya sean de la piel, del estómago, una neurona o una célula cardíaca, todas absolutamente tienen la misma información genética, pero en una se expresa una parte y en otra se expresa otra parte. Y en una misma célula, en un momento de su vida, se expresará cierta parte de esa información genética y más tarde se expresará otra. La compactación de la cromatina, más o menos, en eucromatina o heterocromatina, determinará lo que se va a transcribir, lo que necesita la célula y finalmente se va a fabricar. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se empaqueta el ADN. Lo primero que hay que saber es que el ADN son muchas moléculas muy largas que hay que meter en un espacio pequeño como es el núcleo. Entonces se trata de empaquetar eso, pues como se coge una trenza en el pelo, ¿no? Que se le va dando vuelta y se va haciendo pues una cola mucho más gruesa, pero compacta, es visible. Entonces, el ADN hay que empaquetarlo. Él solo no puede y entonces necesita de esas histonas que hemos hablado en el punto anterior. Esas histonas las tenemos aquí, H2, H2A, H2B, H3, H4. Nos falta la H1, que es la que va a constituir el eje donde eso se va a plegar. Pero ahí tenemos, por ejemplo, unidades de nucleosoma. Estos paquetes, estas bolitas que aparecen ahí, son nucleosomas. Y vemos cómo la fibra de ADN se va enrollando alrededor del nucleosoma, que le da dos vueltas. Claro, si tenemos una fibra que mide X y la vamos metiendo y rodeando a estos nucleosomas, la fibra se nos quedará más corta. Si después ese rosario de cuenta, que son los nucleosomas, lo replegamos a su vez en torno a la H1, pues tendremos una fibra todavía más gorda y más corta. Entonces, esto se trata, en definitiva, de ir replegando el ADN, pero no de cualquier manera, sino siguiendo una pauta. Es lo que se habla más tarde en otra diapositiva de hacer
un equipaje. Cuando tenemos la ropa en el armario y la tenemos que meter en la maleta, dependiendo de cómo la doblemos y de cómo hagamos la distribución, nos cabrá o no nos cabrá. No se trata de doblar de cualquier modo, se trata de hacerlo siguiendo un orden, una pauta. Bueno, pues ese orden, esa pauta, lo sigue el ADN primero para formar la cromatina, después para formar las fibras de distinto grosor. Lo que tenemos ahí, la fibra nucleosómica de 30 nanómetros, los bucles, los rosetones y sucesivamente hasta conseguir un grosor de 700 nanómetros, nada menos. Pensemos que el ADN tiene 2 nanómetros de ancho, conseguimos un grosor de 700, pero también hemos logrado que la fibra se reduzca en tamaño y además, lo que es más importante, que se individualice, se haga visible para que sea fácilmente transportada en los procesos que vamos a ver después de mitosis. Bien, los cromosomas son una derivación de la cromatina. Van apareciendo progresivamente durante la mitosis. No hay cromosomas en la interfase. El prototipo de cromosoma que conocemos es el de la metafase. Es cuando ya se ha individualizado completamente y tiene la estructura que todos conocemos. Los cromosomas están formados por 2 cromátidas, una a cada lado y unidas por un centrómero, que es una zona más adelgazada, lo que llamamos una constricción primaria, y que además estas cromátidas son exactamente iguales, tienen la misma información genética. ¿Por qué? Pues porque una es copia de la otra. ¿Cuándo se ha copiado? Pues como veremos, se copiará en la fase S del ciclo celular. También podemos dividir los cromosomas en brazos, o sea, el brazo que queda o los 2 brazos que quedan hacia arriba y los 2 brazos que quedan hacia abajo, tomando como referencia el centrómero. Hay que saber que los brazos no tienen la misma información genética, incluso pueden tener distinto tamaño. A cada lado del centrómero encontraremos el cinetocoro. Vamos a verlo en esta diapositiva. Aquí tenemos la imagen del cromosoma con las 2 cromátidas. Vemos en amarillo los cinetocoros que están en el centrómero, esa zona adelgazada que hemos dicho que es la constricción primaria. Bien, el cinetocoro es en realidad un complejo de proteínas donde se van a enganchar los microtúbulos cinetocóricos que van a componer el uso acromático. Es como una especie de euroconector, con muchísimos agujeros donde van a ir enganchados los microtúbulos. Vemos también en los cromosomas, en las puntas, una zona que hemos reseñado ahí de un color naranjita, que son los telómeros. Los telómeros son como los protectores de los cordones de los zapatos, es decir, son zonas que van a proteger a los cromosomas de que se puedan pegar, de que se puedan enredar, y además van a ser zonas que no se van a transcribir pues porque tienen ADN repetitivo. O sea, va a ser como un control de seguridad ante posible acortamiento o destrucción del propio cromosoma. Vemos también otros adelgazamientos, las constricciones secundarias, que son las zonas que hemos dicho de donde se va a tener la información para producir el ARN ribosómico que constituirá los nucleolos y más tarde los ribosomas. A partir de las constricciones secundarias vemos cómo hay unas bolitas hacia el extremo del cromosoma que son los satélites. No todos los cromosomas tienen constricciones secundarias y no todos tienen satélites, pero sí todos tienen cromátidas. Como hemos dicho, las 2 partes longitudinalmente son exactamente iguales. La forma que tienen los cromosomas pues va a ser variable. Vamos a encontrarlos de 4 tipos. Metacéntrico, si los 2 brazos son iguales. Submetacéntrico, si uno es ligeramente superior al otro. Acrocéntrico, cuando uno es mucho más grande que el otro. Y telocéntrico, cuando solo tiene uno de los brazos, los superiores, ¿no? O los inferiores, según queramos poner la referencia. Bueno, el número de cromosomas que tenga una especie pues es variable. Nosotros, por ejemplo, los seres humanos tenemos 46 cromosomas, tenemos 23 pares. Somos diploides precisamente por eso, porque de cada cromosoma tenemos otro que es homólogo. No es igual, es homólogo.
porque uno de los cromosomas procede de la madre y otro procede del padre. Es decir, nosotros tenemos 23 pares, el par número 1, el par número 2, el par número 3, hasta el par 23. Pues de cada par hay uno que vino en el espermatozoide y hay otro que estaba en el óvulo. Entonces, en todas nuestras células, salvo en los gametos, tenemos 46, 23 parejas. Y cada pareja, pues uno es del padre y otro es de la madre. Tenemos 23 juegos completos de cromosomas. Bien, hay especies que son haploides, es decir, que en su cuerpo normal pues tienen solamente un juego de cromosomas. Esos son, por ejemplo, las algas, los hongos, en fin. Y solamente es diploide, es decir, tiene dos juegos, el cigoto. El cigoto es la célula que se forma cuando se unen los dos gametos, el espermatozoide y el óvulo. Bueno, pues estos haploides solamente tienen una célula 2N en el cigoto. El cigoto inmediatamente entrará en meiosis y formará célula haploide. El caso de los vegetales es especial, es llamativo, porque tienen dos fases. Una fase haploide, que llamamos gametofito, y una fase diploide, que llamamos esporofito. Y cuyo tamaño, cuya duración en el tiempo es variable. No es lo mismo, yo que sé, en los musgos o en los helechos que en las plantas superiores, las angiospermas, ¿no? Normalmente, con la evolución, ha ido tomando mayor protagonismo el esporofito, es decir, la fase 2N. Pero tienen parte de su vida que es N. O sea, la célula del saco embrionario, del grano de polen, son N, son haploides. No es simplemente un gameto, sino que hay una estructura detrás. Bueno, también hay casos de organismos que tienen más de dos juegos de cromosomas, triploides, tetraploides y poliploides en general. Son casos raros. Y muchos de ellos pues, son casos que se han obtenido de forma artificial con la selección artificial que ha hecho el hombre con diferentes especies, ¿no? Hay que saber que la microfotografía de los cromosomas de una célula, pues eso es lo que constituye el cariotipo. Y el esquema de ese cariotipo es el ideograma. Bueno, hay que saber que en la especie humana son 46 cromosomas y todas nuestras células, salvo espermatozoides y óvulos, tienen 46. Estos espermatozoides y óvulos, que son los gametos, pues tienen 23 cada uno. Y se distribuyen esos 23, pues cada uno aleatoriamente. O sea, no tiene los 23 del padre y los 23 de la madre, sino que tiene unos del padre y otros de la madre. Comenzamos con el ciclo celular. El ciclo celular es muy importante porque es pues todo lo que sucede en una célula desde que se forma hasta que se divide. Dicho de otro modo, es el periodo entre dos mitosis sucesivas. El ciclo celular varía de unas especies a otras y de una célula a otra. Es decir, no dura igual la interfase que vamos a ver, no dura igual el periodo G1, el periodo S, va a depender del tipo de célula en el que nos encontremos. Este ciclo celular va a tener determinados puntos de control que van a permitir que se pase de una fase a otra, o si no se consigue la proteína o la enzima necesaria, se va a bloquear ahí y no va a progresar, determinando pues algunas características especiales de esa célula. Hay que decir que estos puntos de control son muy importantes para el buen funcionamiento celular y el buen funcionamiento del organismo, y que enfermedades como el cáncer tienen que ver con estos puntos de control cuando no se realizan del modo adecuado. En general hay que decir que el ciclo celular tiene dos fases. Tiene una gran fase, que ahí hemos puesto de tonos azules, que es la interfase. Antes se llamaba también fase de reposo. Claro, se la comparaba con la mitosis, que es tan espectacular, con ese movimiento de cromosomas, que parecía que en el resto del tiempo no ocurría nada dentro de la célula. Se le llamaba fase de reposo, pero nada más equivocado. La interfase es un periodo donde hay una actividad sintetizadora, una actividad metabólica enorme. Sí, en la interfase no paran de ocurrir cosas. Esta interfase se divide a su vez en tres periodos: el periodo G1, el periodo S y el periodo G2. El periodo G1 es un periodo de crecimiento, donde la célula va a transcribir
un montón de ARN para formar las distintas proteínas que necesita tanto para crecer como para su fisiología, su metabolismo. Entonces es un periodo de síntesis, de crecimiento de la célula. Como veis, he colocado un primer punto de control hacia el final de la fase G1 que si no cumple los requisitos metabólicos, pues va a derivar a la célula hacia un periodo G0, que llamamos periodo de aquiescencia. Bien, el periodo de aquiescencia lo tienen, por ejemplo, las neuronas. O sea, las neuronas no van a pasar al periodo S, sino que se van a quedar ahí durante toda su vida. Aunque esto se puede revertir, ¿eh? Se ha descubierto que hay neuronas del hipocampo que se pueden reprogramar para que pasen el control este que hemos dicho y lleguen a la reproducción del ADN, a la replicación, que es el periodo S. Pero bueno, ahí tenemos un primer periodo de control. Después el periodo S, que hemos puesto ahí en segundo lugar, más violeta, es el momento en el que el ADN hace una copia de sí mismo. Aquí hay un punto muy importante, porque probablemente hayáis estudiado la mitosis antes de ahora y de pronto habréis visto cómo en la profase de la mitosis aparecen dos cromátidas, cuando en la mitosis anterior, la que originó esa célula, en la anafase y la telofase, los cromosomas tenían solo una cromátida, los que iban a formar esa nueva célula. ¿De dónde sale la segunda cromátida que aparece después? Pues del periodo S. En el periodo S se da la replicación del ADN que estudiaremos a fondo en el bloque de genética. De modo que especial atención a este momento del ciclo celular, donde también se van a formar además las histonas. El último periodo de la interfase es el G2, donde la célula pues, prácticamente se va a dedicar a sintetizar todo lo que le hace falta para entrar en división, a fabricar las proteínas, las tubulinas que van a formar los microtúbulos, el uso acromático, el áster, toda la estructura que harán falta para distribuir los cromosomas. Por fin entramos en el último periodo, la fase M. La fase M es mucho más corta que la interfase y la podemos dividir a su vez en dos momentos. La división del núcleo que llamamos cariocinesis y la división del citoplasma que llamamos citocinesis. He incluido otros dos controles que también tiene el ciclo celular, como el que hemos visto al final del periodo G1. Uno de esos controles está al final del periodo G2 para que la célula pueda entrar en división y hay otro que está entre la metafase y la anafase de la cariocinesis. Ahí hay un momento que también servirá para que siga adelante o se paralice el proceso de división celular. Llegamos a la segunda parte de este vídeo, donde vamos a estudiar la división celular. Comenzaremos con lo que normalmente llamamos mitosis. El objetivo de este proceso es repartir el material genético, pero equitativamente. Es decir, las dos células hijas, tendrán exactamente el mismo ADN, los mismos cromosomas con la misma información genética que tenía la célula madre. Esto no es fácil, por lo menos a priori, porque las fibras de cromatina hemos visto son muy largas, están enmarañadas, son como un ovillo repartido por todo el citoplasma. A ver de qué manera podemos coger dos copias de cada una de las fibras y mandarlas a polos diferentes de la célula. ¿Cómo se puede hacer para producir una repartición tan precisa? Bueno, pues previamente a la mitosis tiene que haber ocurrido el proceso de réplica del ADN, la fabricación de la copia del ADN. Eso tiene lugar en el periodo S del ciclo celular que acabamos de estudiar. Y el proceso como tal lo estudiaremos en el bloque de genética. Una vez que se ha duplicado el ADN, podremos repartirlo. Después, para poder distribuir estas copias de ADN, habrá que compactarlas de manera que se recojan todos los trozos de ADN en unidades que puedan ser transportadas de una forma rigurosa. Eso es hacer los cromosomas y todo el mecanismo del uso mitótico para poder desplazarlas por el interior de la célula. Se podría comparar con hacer un equipaje. Cuando
alguien hace una maleta, normalmente va doblando la ropa, las cosas que tiene que meter ahí, y siguiendo una pauta los va colocando para que quepan exactamente y que sea un transporte eficiente. Entonces nosotros con la cromatina lo que vamos a ver es precisamente un empaquetamiento muy preciso, muy pautado, para que se formen unas unidades que pueden caber perfectamente en este transporte que es la mitosis. Podemos dividir el proceso de división celular en dos fases bien diferenciadas: la división del núcleo, que llamamos cariocinesis, y la división del citoplasma, que llamamos citocinesis. Históricamente siempre se ha estudiado con mayor detalle la cariocinesis, la división del núcleo, porque es el proceso más complejo. Y pues seguramente sabréis que tiene 4 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y probablemente sabréis muchas más cosas de cada una de ellas. Lo primero, en la profase, pues saber que el núcleo desaparece como tal, el nucleolo se diluye, la membrana nuclear se desintegra y la cromatina, como la conocíamos, se condensa para formar los cromosomas, con sus 2 cromátidas cada uno, procedentes precisamente de lo que acabamos de decir, de la replicación del ADN. Comienza a formarse también el uso acromático, esto que vemos aquí. El uso acromático comienza a formarse, aunque bueno, esto es una célula que está en metafase ya, en la segunda fase del proceso de mitosis, pero ya este entramado de microtúbulos pues ya comienza a formarse. La tubulina que conforma los microtúbulos se polimeriza y empieza a crecer. Bueno, la segunda fase, que es la metafase, pues llega a un estado donde la célula dispone los cromosomas en su ecuador, formando la placa metafásica, orientado de una forma muy concreta, con las cromatinas, una mirando hacia un polo y la otra, la cromátida hermana, vamos a decir, mirando hacia el otro. Vemos aquí cómo hay en cada polo un centrosoma que tiene estos microtúbulos especiales formando una estructura que llamamos áster. Hay un centrosoma en cada polo y a partir de ello pues se forman multitud de microtúbulos. Los microtúbulos van a ser de varios tipos. Los que enganchan a los cromosomas por el cinetocoro son los microtúbulos cinetocóricos. Como vemos aquí, esto de color más o menos morado. Hay otros microtúbulos que no cogen ningún cromosoma, pero que crecen en sentidos opuestos, que son los microtúbulos polares, están en color amarillo. Y los que hemos dicho hace un momento, los microtúbulos que rodean a los centrosomas, que son los microtúbulos astrales. Hay que destacar cómo los microtúbulos polares no enganchan a ningún cromosoma, pero tienen una función muy importante, que es alargar la célula. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque los extremos de cada uno de estos microtúbulos se repelen entre sí. Entonces tratan de alejarse todo lo que pueden y como consecuencia la célula adopta esta forma más apepinada, que será de mucha utilidad para el transporte de los cromosomas y la posterior división de la célula. Otro detalle muy importante es el que hace referencia a cómo se enganchan los microtúbulos cinetocóricos en el cinetocoro. El cinetocoro es una estructura más o menos así, como un euroconector de los antiguos, donde no se engancha solamente un microtúbulo, sino varios a la vez. Entonces, nosotros representamos uno, pero en realidad son unos cuantos, varios, los que enganchan al cromosoma por una cromátida hacia un polo y a la otra cromátida hacia el otro polo. Cuando ya se ha formado completamente el uso mitótico y los microtúbulos han enganchado a las cromátidas, empieza la despolimerización de los microtúbulos. Esto va a suponer un acortamiento de los mismos y un traslado de las cromátidas desde los cromosomas que se rompen por el centrómero a cada uno de los polos. Esto es la anafase, que terminará una vez que todas las cromátidas de un juego estén en el polo correspondiente.
La telofase seguirá a esta etapa cuando todas hayan llegado, empiece a reconstruirse el nucleolo y la membrana nuclear y a desaparecer tanto microtúbulos como el conjunto del uso acromático. Paralelamente, los cromosomas habrán comenzado a descondensarse y a formar la cromatina. Es decir, la telofase, de alguna manera, es una etapa donde ocurre lo contrario que en la profase. La segunda parte de la división celular es la citocinesis, es decir, la división del citoplasma. Este proceso no requiere de una precisión tan grande como la cariocinesis, donde decíamos que había que repartir exactamente igual el material genético entre las dos células hijas. Aquí no va a ser tan importante que a una de las células vayan más mitocondrias que a otra, o más ribosomas. Se tratará de un reparto, pues, más o menos ajustado a las condiciones que se exijan en ese momento en la división celular. Va a ser distinto en animales y en plantas. En animales tendremos un estrangulamiento por la parte ecuatorial de la célula provocado por un anillo contráctil de filamentos de actina y miosina que terminará dividiendo la célula en dos células hijas. Y en vegetales, al tener una pared celular rígida que impide ese estrangulamiento, se producirá la fabricación de un tabique llamado frasmoplasto con el aparato de Golgi. Podemos observar cómo desde el principio se dejan unos espacios que llamamos plasmodesmos entre las distintas partes del frasmoplasto, de forma que ambos citoplasmas podrán comunicarse perfectamente entre sí. Las células vegetales están comunicadas desde el principio. Tendremos casos especiales cuando, por ejemplo, una de las células sea mucho mayor que otra. La célula hija aquí vemos muy grande y aquí otra más pequeña en forma de yema, donde evidentemente una se va a llevar la mayor parte de los orgánulos del citoplasma. Esto se llama gemación, y podrá a su vez tener varias yemas derivadas, formando como ascas o basidios en los hongos. O bien la esporulación, donde tendremos una célula que sufre varias cariocinesis antes de producir una división del citoplasma. Es la formación de esporas, la esporulación. Normalmente, antes de que esta unidad con tantos núcleos se rompa, las paredes se reforzarán, porque las esporas suelen ser mecanismos de resistencia a la temperatura, a la salinidad, a la acidez y a las condiciones extremas que pueda tener el medio. Y llegamos ya a la meiosis, que es otro mecanismo de división celular, pero que está encaminado a la fabricación de células haploides, es decir, a células que tengan la mitad de la dotación cromosómica. Si la célula es 2n46, por ejemplo, como en el caso de la especie humana, a producir gametos que tengan 23 cromosomas, tan solo. Es un mecanismo, por tanto, que solo se va a dar en algunas células de las gónadas y no en el resto del cuerpo. El resto del cuerpo y de los tejidos van a seguir la mitosis que acabamos de estudiar. Pero para formar gametos hace falta este mecanismo especial. La meiosis va a ser gamética en estos casos de organismos de ciclo diplonte, pero en los haplontes y diplohaplontes la meiosis no va a dar directamente gametos, sino que van a dar a lo mejor pues el gametofito en el caso de los diplohaplontes o directamente del cigoto las células que van a constituir el cuerpo del individuo, del alga o del hongo, por ejemplo. En cualquier caso, la meiosis va a suponer una división reduccional. Se va a pasar de una célula diploide a varias células haploides. De especial relevancia es el fenómeno de la recombinación genética que se da en la primera fase, en la profase 1 de la meiosis, debido a un sobrecruzamiento que se va a producir en los cromosomas homólogos con el complejo sinaptonémico, se dará un salto de unos trozos de cromosoma a otro. Se producirá un intercambio de segmentos cromosómicos entre los dos cromosomas homólogos.
En general vamos a ver que hay dos fases muy bien diferenciadas dentro de la meiosis 1 reduccional, donde se va a pasar del estado diploide al haploide, y después una meiosis 2 ecuacional, que va a ser una mitosis normal. En la meiosis 1 encontraremos profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. De ellas, la más importante es la primera, la profase 1, que a su vez tiene 5 fases: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. No vamos a detallar lo que ocurre en cada uno de estos momentos, pero sí vamos a hacer un balance global de lo que sucede durante toda la profase 1. Como en el caso de la mitosis, los cromosomas se van a condensar y se van a hacer visibles con sus dos cromátidas cada uno, pero van a aparecer desde el principio unidos los cromosomas homólogos entre sí y unidos a la envoltura nuclear por unas placas de unión. Se dice que los cromosomas homólogos se aparean longitudinalmente por una de sus cromátidas. Ese apareamiento se va a producir, como hemos dicho, por un andamiaje proteico, que es el complejo sinaptonémico. Por tanto, cada par de homólogos va a constituirse formando un bivalente o tétrada. Vamos a ver como un conjunto con 4 cromátidas, 2 de las cuales van a estar unidas longitudinalmente. Ya en diploteno, al final de la profase 1, los homólogos van a comenzar a separarse del complejo sinaptonémico, se van a arrancar de ahí, pero van a quedar unidos por los puntos en los que ha habido ese sobrecruzamiento, ese intercambio de segmentos entre los cromosomas, formando esos puntos lo que llamamos quiasmas, que son pues unas estructuras muy características. Puede haber varios quiasmas entre dos cromosomas homólogos. También, como en la mitosis, desaparecerá el nucleoro, desaparecerá también la envoltura nuclear y comenzará a formarse el uso acromático y todas sus fibras, tanto cinetocóricas como polares o astrales. En metafase 1, los bivalentes, que ya serán muy visibles, aparecerán en el ecuador de la célula formando una placa ecuatorial unidos por los quiasmas donde ha habido el sobrecruzamiento. Los bivalentes van a tener un cinetocoro, pero no en cada cromátida, sino uno en cada cromosoma homólogo, hacia un polo uno de ellos y hacia otro polo en el otro. Porque en meiosis 1 concretamente, no se van a separar las cromátidas partiendo el centrómero, sino que se van a separar los cromosomas homólogos rompiendo los quiasmas, puesto que ya los centrómeros están separados. El final de la metafase 1 pues, ocurre cuando, una vez formado el uso mitótico, los microtúbulos cinetocóricos empiezan a acortarse y los microtúbulos polares, al igual que en la mitosis, empiezan a rechazarse unos a otros, ahuevando la estructura celular y contribuyendo a la separación. Esta separación se va a producir en la anafase 1. Y debe quedar claro lo que acabamos de decir. Se separan los cromosomas homólogos, no las cromátidas. Y se van a separar no exactamente todos los cromosomas del juego paterno a un polo y todos los cromosomas del juego materno a otro. Eso sería una posibilidad entre millones, sino que se van a repartir cromosomas de uno y otro juego a uno y otro polo. En la telofase 1 se volverá a formar la membrana nuclear, el nucleolo, se destruirá el uso mitótico y los cromosomas sufrirán en este caso una leve descondensación, que no será total porque enseguida comenzará la meiosis 2, precedida por un breve periodo de interfase, pero donde no hay una replicación de ADN, es decir, no hay un periodo S. Habrá un periodo en el que se construirán las proteínas que sean necesarias para todo el entramado que hará falta en este momento de la célula. Hay 4 fases: profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, que se corresponden con la fase de una mitosis normal. Aquí sí que se repartirán cromátidas. Si estudiamos este esquema, aquí por ejemplo, supongamos que tenemos una especie
con 2n igual a 4, es decir, dos pares de cromosomas. Aquí tenemos el par 1 y aquí tenemos el par 2. Esto lo podemos hacer extensible a nuestro caso donde hay 23 pares. Estaría el par 1, el par 2, el par 3, el par 4, hasta el par 23. Son diferentes, pero entre ellos tienen similitudes. Es decir, los cromosomas homólogos, uno del padre, que representamos aquí de color amarillo, y otro de la madre, que representamos de color rojo, no llevan la misma información, pero informan de lo mismo. Es decir, si en este cromosoma hay 100 genes y, por ejemplo, pues informan sobre el color del pelo, forma de la nariz, etc., aquí es lo mismo. Color del pelo, forma de la nariz, etc. Y en el mismo orden. Solo que uno puede tener una información, color del pelo, vamos a suponer moreno, y el otro puede tener color del pelo rubio. Esta situación, esto sería un bivalente, una tétrada, donde los cromosomas homólogos están apareados. Y estos serían los quiasmas que hemos dicho. Vemos que hay una de las cromátidas que no sufre este intercambio, una en cada uno de los homólogos, pero la de en medio, donde ha estado el complejo sinaptonémico, se ha producido este salto, este intercambio de segmentos. Cuando esto se separa después de la meiosis 1 y de la meiosis 2, pues ocurrirá que tendremos 4 células con 4 cromátidas completamente distintas. Es decir, de una célula madre obtenemos 4 células hijas con información diferente en cada una de ellas. Este mismo proceso que hemos visto para el par 1, pues se podrá dar en el par 2 y en todos los pares de cromosomas homólogos que tenga esa célula, por lo que la variabilidad de cromátidas que se van a obtener de cada uno de los cromosomas homólogos es enorme. Finalmente, hagamos una reflexión sobre el significado biológico que tienen estos dos procesos de división celular, la mitosis y la meiosis. La mitosis es un proceso que utilizan los organismos unicelulares para su reproducción. Lo conocemos como reproducción asexual, un solo progenitor. Un paramecio se divide en dos para originar dos células hijas que son a la vez dos organismos distintos. En los pluricelulares, la reproducción asexual, que tiene una estrella de mar con sus brazos o un platerminto, obedece también a mecanismos de mitosis. Al mismo tiempo, además de ser una forma de reproducción asexual, la mitosis es el mecanismo fundamental para la división y multiplicación de las células del individuo, en los que después se producirá una diferenciación por tejido. Es decir, la mitosis sirve para crecer, sirve para reparar tejidos dañados. Siempre se producen células hijas idénticas a la célula madre. En resumen, podríamos decir que la mitosis produce una proliferación celular. Sin embargo, la meiosis no es para eso. La meiosis es un mecanismo para producir diversidad, variabilidad de células. Mientras la mitosis produce células iguales, la meiosis produce células diferentes. Ya la reproducción sexual es un mecanismo para producir mayor variedad en la descendencia. Empieza porque hay dos progenitores que mezclan su información genética. Sigue porque los gametos que se producen son diferentes unos de otros. No hay dos espermatozoides iguales, no hay dos óvulos iguales. Primero, porque la repartición de los cromosomas homólogos procedentes del padre y de la madre son muy diferentes. Y segundo, por el sobrecruzamiento que se da y la recombinación genética que tiene lugar con él. Por lo tanto, la meiosis es de capital importancia para generar esa variabilidad de gametos y con eso la selección natural tener un amplio elenco de posibilidades donde elegir. Si todos fueran iguales, ante cualquier crisis, cualquier momento climático o de problemas en el medio, todos sucumbirían. Pero si hay diferentes respuestas genéticas a un problema, eso significará que la selección natural podrá escoger y habrá mayores posibilidades de supervivencia.
hasta aquí esta nueva entrega de la Brújula Biológica. Espero que os haya gustado y sobre todo deseo que os sirva en vuestra formación en esta asignatura. Aquí hay una fotografía, como veis, de la laguna de la Rana Verde, que estaba seca al principio del curso y que ahora se encuentra a tope de agua con este tren de borrascas que está entrando desde el Atlántico. Esta primavera en ciernes nos está trayendo una floración espectacular que espero que podáis disfrutar también cuando salgáis al campo en cualquier sitio donde os encontréis. Como siempre os digo, darle al like para que el canal se vaya situando mejor en las listas de reproducción, suscribíos y darle a la campanita para que cada entrega os llegue puntualmente y sobre todas las cosas, nunca os olvidéis de ser felices. Hasta pronto.